se reúnen para recordar ese momento glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo fue allí a la cruz del Calvario para ocupar tu lugar y el mío. Qué precioso saber de que en estos momentos somos parte de una multitud que está alrededor de todo el mundo. Qué precioso saber, gracias mi hermano, gloria a Dios, que en estos momentos hay cristianos que están tal vez en China, bueno, tal vez no es el mismo horario, pero hay cristianos en China, hay cristianos en India, hay cristianos en Rusia, en África. Recientemente tuve un evento de misiones en una iglesia en Ohio y ahí tuve la oportunidad de compartir con misioneros que están en diferentes partes del mundo. En Ucrania, en medio de la guerra, ahí están los cristianos alabando y exaltando al Señor. Y un día como hoy, todos nos unimos con un mismo sentir a reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. En esta noche vamos a estar compartiendo acerca de ese último momento, cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz del Calvario para dar su vida por ti y por mí. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias por la bendición de reunirnos como iglesia. Gracias por la presencia de cada hermano en esta noche. Gracias, Padre del cielo, porque aunque han faltado muchos hermanos, tú estás presente. Eres tú lo más importante. Eres tú, Señor, la visita imprescindible, el presente imprescindible en medio nuestro. Y te damos las gracias por estar aquí. Ahora queremos rogarte que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas. Queremos rogarte que Jesucristo sea revelado a nuestros corazones, que en esta noche podamos experimentar tu palabra tratando con nuestra necesidad. Gracias, muchas gracias por todo, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ciertamente hay algo bien importante que siempre le prestamos atención, y me refiero a las últimas palabras de una persona cuando va a morir. De hecho, las personas tratan siempre de respetar la última voluntad. Lo último que dijo alguien cuando va a morir, los familiares lo atesoran, la familia lo recuerda, y dentro de lo que se puede tratan de cumplir esa última voluntad. Es interesante la historia. Existió un famoso científico inventor llamado Thomas Alva Edison. Tal vez usted ha escuchado ese nombre. Y hoy tenemos luz eléctrica, tenemos bombillos gracias a los inventos de Thomas Alva Edison, un hombre excepcional, un científico un inventor que patentó más de 1000 inventos. Más de 1000 inventos. Este hombre tenía un cerebro excepcional, y él tenía un buen amigo, mucho más joven que él, que se llamaba Henry Ford. Henry Ford, también inventor, un ingeniero, es el que dio origen a los autos Ford. Y cuando Thomas Alva Edison estaba muriendo, su amigo Henry Ford le pidió al hijo de Edison: quiero capturar su último aliento. Quiero retener ese último aliento de ese gran hombre. ¿Y qué hicieron? Tomaron un tubo de ensayo como aquellos que hay en los laboratorios, y cuando estaba allí en sus momentos finales, Thomas Alva Edison, allí acercaron a su boca aquel tubo de ensayo para tomar en ese pequeño recipiente el último aliento de aquel inventor. Pasado el tiempo, después que muere Henry Ford, encontraron en sus pertenencias los zapatos, el sombrero de Edison y también aquel recipiente. Aquel recipiente que hoy está en el museo en Detroit, en el museo Henry Ford, y está allí como el último aliento de Thomas Edison. Cuando yo miraba esto decía, wow, las personas van allí, van a mirar, a observar donde está aquel tubo de ensayo tapado con un corcho, donde está el aliento de Thomas Edison. Hermanos, en esta noche vamos a escuchar las últimas palabras, no de un inventor
científico, sino que vamos a escuchar las últimas palabras del hombre más excepcional de la historia. Vamos a escuchar las últimas palabras del Hijo de Dios allí en la cruz del Calvario. Después de haber sido humillado, paseado por la vía dolorosa sin ropas, cargando una cruz, después de haber sido azotado de una manera cruel. Para que usted tenga una idea, los azotes que usaban los soldados romanos no eran azotes cualquiera. No eran los látigos como aquellos que vemos en las películas o en los circos que usan los domadores de leones. No. Aquellos azotes de cuerda eran unos azotes que no eran muy largos, y en las puntas le ponían pedazos de piedra, pedazos de hierro o pedazos de hueso. Y eran varios azotes. De manera que cuando aquel azote caía sobre la espalda del prisionero, aquellos elementos punzantes penetraban en la piel, y cuando alaban el látigo iba desgarrando la piel de aquella persona que estaba siendo azotada. Jesús, después de haber sido azotado, Él fue llevado por la vía dolorosa, lo que conocemos como la vía dolorosa, cargando una cruz, pero a su paso iba derramando sangre de su cuerpo, porque su espalda estaba tan lacerada que, según los expertos y los eruditos, dicen que después de un preso ser azotado como fue azotado Jesús, hasta los órganos interiores podían verse a través de las heridas en su cuerpo. Fue llevado allí al Gólgota y fue tirado sobre aquella cruz, sus brazos abiertos, y allí fueron clavados sus brazos y sus pies. En otro momento podríamos dedicar más tiempo a analizar todo lo que sintió Jesús en aquel instante cuando estaba siendo crucificado. Pero, amados hermanos, en aquel momento, cuando Él fue levantado en aquella cruz y estuvo cerca de 6 horas padeciendo, Él dijo algunas cosas que en esta noche vamos a estudiar brevemente y que nos dicen mucho a nuestra vida espiritual y nos dicen mucho del plan de Dios para tu vida y para la mía. Cuando Jesús fue levantado en aquella cruz, sufriendo el dolor más terrible, usted puede imaginarse los brazos, las manos, los pies levantados sin poder recostarse en ningún lugar, sino simplemente colgando de aquella cruz, todo el peso sobre sus brazos y sus pies. Se dice que en los momentos de más dolor sale lo que está en el corazón de las personas. En el momento, usted trata con una persona, es una persona tal vez amable, y usted trata con esa persona, pero si usted llega a pincharlo demasiado, aquella persona va a reaccionar. Pero ¿saben qué? Jesús, en medio de aquel dolor, sus primeras palabras no fueron palabras de ofensa, no fueron palabras de maldición, no fueron palabras pidiendo clemencia. ¿Saben cuáles fueron sus primeras palabras? Allí la palabra nos dice en Lucas 23:34, y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra de Jesús en la cruz del Calvario no fueron palabras de maldición, sino fueron palabras de perdón para aquellas personas que lo habían crucificado. Lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, qué tremendo. Jesús, siendo crucificado, estaba clamando y orando, pidiendo perdón por sus verdugos. La mayor necesidad del ser humano, hermanos míos, no es de dinero, no es de recursos, no es de salud. La mayor necesidad del ser humano es de perdón. Porque estamos condenados, y estamos condenados por nuestra ignorancia, porque no conocemos a Dios. Jesús, sabiendo esta verdad, aun cuando lo estaban asesinando en aquella cruz, Él estaba orando al Padre y diciéndole: Padre, no les tomes este pecado en cuenta, perdónanos, porque lo que están haciendo ellos, lo que ellos están haciendo en estos momentos, es por ignorancia, es porque no saben lo que están haciendo. El ser humano es ciego, está ciego. Dice la palabra: Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento del hombre. El ser humano reacciona
reacciona como reacciona porque no conoce a Dios, porque somos ignorantes de las verdades espirituales. Hermanos, si un día pudiera por un momento Dios abriera nuestros ojos espirituales y pudiéramos ver lo que sucede en los ámbitos espirituales, cuán diferente fuera nuestra manera de actuar, cuán diferente fuera nuestra vida. De hecho, yo estoy seguro que si por un segundo solamente Dios abriera los ojos espirituales de nuestra iglesia, a este momento esto estuviera ahora en estos momentos abarrotado de personas. Pero como hay una ignorancia espiritual, ignorancia de lo que realmente está sucediendo, muchas veces no tomamos en serio las cosas espirituales. Jesús, en vez de maldecir a aquellos que lo crucificaban, oró pidiéndole: Padre, perdónanos. Ellos son ignorantes, no saben lo que están haciendo. Pero en segundo lugar, encontramos allí en la palabra del Señor que Jesús tenía a un lado y al otro dos ladrones. Fue crucificado en medio de dos criminales. Dos criminales que habían sido juzgados y justamente estaban pagando por su pecado. Pero en medio de aquel ambiente tan doloroso, dice que las personas que estaban alrededor de Jesús lo maldecían, lo escupían, y aún los ladrones que estaban a su lado. Al lado de Jesús había un ladrón que empezó a burlarse de Jesús. Ahora, ¿usted puede imaginar ver esta imagen? 3 personas muriendo, y aún cuando estaban muriendo, uno de ellos se pone y mira al otro y comienza a burlarse. ¡Qué mente tan retorcida! ¡Qué mente tan malvada! Si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros, en tono burlesco. Pero el otro ladrón que estaba al otro costado le dijo: no tienes cuidado, tú y yo estamos aquí porque estamos pagando por nuestros delitos, estamos aquí porque estamos pagando, estamos aquí justamente, la justicia está siendo aplicada a nuestras vidas. Y en ese momento miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la segunda palabra de Jesús en aquel momento fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué esta seguridad? ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, el ladrón pudo reconocer su pecado. El ladrón pudo reconocer su culpa. En aquel momento, el ladrón dijo: yo estoy aquí porque yo soy un condenado, porque soy un pecador, porque yo estoy condenado por mis delitos, por mis pecados. La justicia se está aplicando a mi vida porque ciertamente yo lo merezco. Y miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí. Confesó su pecado, pero al mirar a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas palabras encierran un mensaje tremendo, porque aquel ladrón estaba mirando a Jesús y le dijo: tú eres el rey. Cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Él reconoció primeramente su pecado, la necesidad que tenía de perdón, la necesidad que tenía de salvación, y en segundo lugar reconoció que Jesús es el rey de su reino. Y le dijo: acuérdate de mí. A la que respuesta de Jesús fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras de perdón, palabras de misericordia. Mis amados hermanos, en tercer lugar, Jesús, cuando estaba allí crucificado, no se quedó pensando en él. Cuando alguien está sufriendo dolor, trata de mirar alrededor a ver quién se compadece de su situación. Estoy en dolor, mírenme, tengan misericordia de mí. No, pero ¿sabes qué hizo Jesús en aquel momento cuando estaba allí? Dice que miró a un costado y allí estaba parada su madre, María. Ahí estaba María.
no me imagino, o podemos simplemente tener por nuestra mente, puede pasar alguna idea de lo que significa ver a tu hijo sufriendo la peor muerte del mundo. ¿Cómo estaría el corazón de María en aquel momento? ¿Cómo estaría el corazón de aquella mujer que Dios le concedió la bendición de llevar en su vientre a Jesús y ahora verlo allí sufriendo de dolor? Pero en aquel momento Jesús no pensó en él, no pensó en decirle: María, madre, alcánzame un vaso de agua o dame algo. No, él no pensó en eso. ¿En qué pensó él en aquel momento? ¿Qué va a hacer de mi madre? ¿Quién va a cuidar de ella? ¿Quién va a tener cuidado? Al parecer José, el padre humanamente hablando de Jesús, papá terrenal podemos llamarle, era mayor que María y en algún momento había muerto, de manera que María era viuda. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús miró a María y vio que a su lado estaba Juan, su amigo, y le dijo a María: madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y lo más interesante es la respuesta de Juan. Desde aquel día, dice la palabra, que Juan se ocupó de la madre de Jesús. Amados, aún cuando estaba allí en el momento de más dolor, Jesús estaba pensando en el cuidado de los demás. Jesús, dice la palabra, vino a servir y no para ser servido. Vino a morir por nosotros, vino a dar su vida por los hombres. En cuarto lugar, dice la palabra de Dios que mientras estaba allí, exclamó con gran dolor en su alma. Exclamó fuertemente: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí, en aquel momento hubo confusión con estas palabras, porque algunos decían: está llamando a Elías, al profeta Elías, y se reían que Elías venga a salvarlo. Pero las palabras significaban algo más. Jesús estaba clamando en aquel momento de lo más profundo de su corazón, porque en aquel momento él estaba experimentando el dolor más grande que algún ser humano ha podido experimentar en el mundo. En aquel momento el dolor de Jesús por el cual estaba clamando no era el dolor físico, no eran sus brazos horadados, no eran sus pies, no era la espalda que estaba sangrando allí recostada y pegada a aquel madero. No, ese era el dolor que le aquejaba. El dolor era el que estaba allí por el llevar tu pecado y el mío allí en aquella cruz. Y al llevar el castigo de tu pecado y el mío, en ese momento el Padre, Jesús Hijo y Jesús Padre, hubo una experiencia bien difícil de explicar. Pero en aquel momento Jesús sintió que el Padre volvía su rostro hacia su otro lado y quedaba, de cierta manera, en su corazón se sintió desamparado, porque ciertamente dice la palabra que siendo Jesús limpio, sin pecado y sin mancha, por nosotros se hizo pecado, para que por su pecado, para que al llevar nuestro pecado allí en la cruz, tú y yo fuéramos perdonados. En ese momento Jesús no estaba sufriendo el dolor de los brazos, el dolor de los pies, estaba sufriendo por el dolor de llevar tu pecado y el mío, por llevar la condenación de todos los hombres que habían vivido hasta ese momento y habían sido perdonados y iban a vivir, y estamos viviendo hoy. Jesús exclamó: ¿por qué me has desamparado? ¡Qué dolor! ¿Puedes pensar en un pecado bien feo? Fíjate, no en el pecado feo, sino el pecado más horrendo que tú puedes pensar en tu mente. Jesús estaba sufriendo por esos pecados allí en la cruz del Calvario, por los más sencillos y por los más duros. Dice la palabra del Señor que en quinto lugar, mientras Jesús estaba allí colgado en aquella cruz,
exclamó: tengo sed. Tengo sed. Como ser humano, como en su naturaleza humana, Dios hecho hombre, después de haber sido azotado, después de haber sido clavado en aquella cruz, ya su cuerpo había vertido la mayor parte de su sangre. Su garganta estaba seca, era como fuego que le quemaba, y en aquel momento, en su humanidad, Jesús exclamó: tengo sed. Pero no solamente exclamó por el hecho de que tenía sed, sino también para que se cumpliese la Escritura. Ya esto había sido profetizado muchos años antes, que Jesús, mientras estuviera clavado en aquella cruz, iba a expresar estas palabras: tengo sed. Pero las palabras más preciosas la encontramos en Juan 19:30. Dice la palabra del Señor que en aquel momento Él exclamó: tetelestai, que significa consumado es. Tetelestai, consumado es. Ahora usted preguntará: ¿qué significa consumado? ¿Qué es lo que se llevó a consumar? Para poder entender, tenemos que entender también el significado de la palabra. Esta palabra era usada de muchas maneras, pero todas para referirse al cumplimiento de una obra. Por ejemplo, cuando una persona tenía una gran deuda y esta deuda era pagada, se iba a las autoridades, a los jueces, y los jueces emitían un documento que iba con un cuño que decía tetelestai, que significa ha sido pagado. Por otra parte, cuando un artista terminaba una obra, cuando un artista realizaba su obra de arte, al terminar, cuando ya todo estaba acabado, le estampaba un sello que decía tetelestai. Por otra parte, cuando un condenado, cuando un criminal era condenado y era llevado a la prisión o era llevado a pagar una penalidad, la que fuera, después que esta penalidad había sido pagada, después que el criminal había pasado su tiempo en cárcel y había terminado, entonces su récord criminal era llevado hasta el juez, y el juez le estampaba un sello que decía tetelestai, que significa ha sido pagado, ha sido consumado todo. En estos momentos, mis amados hermanos, Jesús allí en la cruz del Calvario, Él exclama estas palabras: consumado es, tetelestai. ¿Pero qué se había consumado? ¿Qué es lo que se había terminado? Hermanos, simplemente había sido consumada la obra de la redención. En aquel momento, mi amado hermano, Jesús había terminado la obra redentora, y a partir de ahí comenzaba una nueva época para todo el ser humano. A partir de ese momento, las cosas eran diferentes para aquellos que creían en Dios. Tetelestai, consumado es, la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo, el perdón de tus pecados, el perdón de tus faltas, todo fue consumado allí en la cruz del Calvario. Ya todo había estado, todo fue terminado en aquel momento. El ser humano es pecador, por naturaleza es pecador y se ha rebelado en contra de Dios. Y por causa de su pecado, dice la palabra de Dios que estamos condenados. Claramente dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, separados de Dios y condenados por la eternidad. Pero dice la palabra de Dios: justificados pues para con Dios, tenemos justificados
pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios muestra su amor por nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa obra fue consumada cuando Cristo dio su vida allí en la cruz del Calvario. Cuando Él expiró, ya la obra había sido consumada. El justo muriendo por los pecadores, el santo muriendo por los impíos. En ese momento, cuando Jesús clama, consumado es, se había consumado el plan redentor que Dios había planificado desde antes de la creación del mundo. Se había consumado ya la obra redentora de Cristo. Y por último, entonces dice la palabra del Señor que Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué precioso, hermanos. Jesús, dice la palabra del Señor, que Él le dijo a Pilato: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo pongo mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Jesús voluntariamente fue a la cruz. Jesús voluntariamente entregó su vida por ti y por mí. Todo para que tú y yo tengamos hoy redención. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús, el Hijo de Dios, tenía todo poder y autoridad para hacerlo. Pero Jesús, el Hijo de Dios, hizo esto para que tú tengas la oportunidad de disfrutar hoy de la vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás vino para matar, hurtar, destruir, pero Jesús dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida es posible por su muerte en la cruz del Calvario. Esa vida es posible porque Jesús murió por ti y por mí. Ahora, hoy los cristianos se reúnen para recordar ese momento glorioso. Los cristianos se reúnen para rememorar aquel momento en que Cristo expiró en la cruz pagando por tus pecados y los míos. Ahora, yo recuerdo que en cierta ocasión me dijo alguien: es que todos somos hijos de Dios. Y yo le respondí: no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijo de Dios es aquel que ha puesto su confianza en Cristo como su Señor y Salvador. De hecho, Jesús dice su palabra, dice la palabra del Señor, que los que creen en Él, los que le reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente los que creen, porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Usted sale a la calle en estos momentos y va a encontrar 1 millón de personas que le van a decir: yo creo en Dios. Pero la cuestión no es creer, porque los demonios creen y tiemblan, y los demonios no van a estar en el cielo, los demonios van a estar en el infierno. La cuestión es poner tu confianza en Cristo como tu Señor y Salvador y recibirle en tu vida y darle el primer lugar. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, pones tu confianza en la obra redentora que fue consumada allí en la cruz del Calvario, entonces dice la palabra de Dios que Dios te perdona. Dios perdona tus pecados. Dios te libra, te limpia y te da una nueva vida. ¿Sabes? Cuando conocí al Señor hace ya 30 años atrás, de hecho, este mes de marzo fue que me di cuenta que realmente hace 30 años, en marzo del 94, conocí al Señor como mi Salvador. Pero en aquellos momentos, mientras yo estaba trabajando en un hotel al lado de una playa, comencé a tomar clases de buceo. Y iba a menudo al mar y usaba equipos para nadar, estaba tomando clases. Pero en las noches yo trabajaba en una discoteca y yo me sentía tan sucio, pero tan sucio. Y un día yo me acuerdo, estaba yo sentado a la orilla del mar y en mente había una idea.
haciendo una conexión entre las clases de buceo, mi tiempo en el mar y esas cosas, a mi mente vino una idea de una persona que está un poco desesperada por su pecado. Yo decía, si yo pudiera encontrar una piscina, un mar, algo donde yo me lanzara por aquí y saliera por otro lado, pero saliera limpio. Yo me sentía tan sucio, pero tan sucio por mi pecado, por el ambiente donde vivía, por todo lo que me rodeaba. Yo decía, yo necesito llegar a un lugar donde yo pueda entrar y salir al otro lado y salir diferente. ¿Y sabes qué? En esos días pude escuchar la palabra de Dios, donde me enseñó cuál era el lugar donde yo podía entrar y salir completamente limpio. Y ese lugar es la cruz de Cristo. Ese lugar es la cruz donde Cristo murió allí con tanto dolor para que tú hoy puedas disfrutar del perdón. ¿Y sabes qué? En aquel momento no lo pensé tanto. Le dije, Señor, yo quiero lo que tú vienes a darme. Yo quiero ese perdón. Yo quiero esa limpieza. Yo quiero la limpieza para mi alma. Yo quiero estar cerca de ti. ¿Y sabes lo que pasó? En aquel momento Dios comenzó en mí una obra. Dios comenzó a quitar y a limpiar todo lo que estorbaba y me dio una nueva vida. Me hizo una nueva criatura, porque dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hermanos, cuando yo conocí a Cristo como mi Salvador, fue como un peso se me cayó de encima, que yo respiraba y a todo el mundo le decía, yo soy cristiano, ahora yo voy a la iglesia. Era algo diferente. ¿Sabes por qué? Porque solamente, hermanos, Cristo puede hacerte nuevo. Cristo puede darte esa vida. Solamente Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque un día Él fue a aquella cruz y la obra redentora fue consumada. Si eso no hubiese sucedido, hoy esto no fuera una iglesia, fuera un club social. Estuviéramos aquí hablando cuentos, historias, pero nada de salvación. Pero hoy tenemos salvación porque Cristo fue a la cruz.